de la primera mitad del embarazo es una de las causas más importantes de mortalidad materna, ¿no? Eh, Dentro de las causas de mortalidad materna, pues las dos principales causas, bueno, sobre todo en el Ministerio de Salud, ¿no? Es primero la mortalidad materna por hemorragias, sobre todo de todas estas, las más frecuentes, pues son las hemorragias posparto. Y, y, y la segunda causa de mortalidad materna más importante, ¿no? Es la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia. Eh, esta, esta preeclampsia, sin embargo, depende también del tipo de población, ¿no? Bueno, esto va a ser mucho más frecuente, por ejemplo, en nuestro país, en los hospitales del Ministerio en los hospitales de salud es la principal causa de mortalidad materna. Y si vemos en las estadísticas del Ministerio de Salud, la primera causa de mortalidad materna es las hemorragias, ¿no? Las hemorragias. Eh, y esto pues se entiende por el tipo de población, ¿no? Tiene que ver muchos factores de riesgo. En realidad estos son estados hipertensivos del embarazo que, como vamos a ver, más que una enfermedad es un síndrome, ¿no? Acá les traigo, bueno, para que lo puedan escanear, está tanto en su versión corta como en su versión extensa, en caso de que quieran leer toda la guía de práctica clínica para la prevención y manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Escaneando esto nada más pueden bajar la guía, ¿no? Está bastante interesante. Sería bueno que lo lean. Entonces, como les decía, pues es más que una enfermedad, es un síndrome, la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Es un síndrome, ¿por qué? Porque abarca todo un conjunto de alteraciones que van a producir a nivel de toda la economía, ¿no? Y va a ser de forma multisistémica, ¿no? ¿Y qué nos va a producir? Pues nos va a llevar a una serie de complicaciones, tanto maternas como fetales, como ya vamos a ver y entender el por qué, ¿no? Desde, por ejemplo, en las complicaciones maternas, desde alteraciones visuales, nos puede presentar una grave injuria renal, ¿no? Que nos puede, en mujeres jóvenes, recordemos que esto es en mujeres en plena edad reproductiva, nos va a producir pues esta insuficiencia renal que incluso puede llegar a una diálisis, ¿no? Edema de pulmón, insuficiencia cardíaca, ruptura hepática en casos más graves, accidentes cerebrovasculares, alteraciones de la coagulación y la muerte, ¿no? Y cuando hasta la muerte hasta 50,000 por año. Y dentro de las complicaciones fetales, pues el crecimiento restringido intrauterino, el sufrimiento fetal agudo crónico, el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta. La prematuridad es una de las principales causas de prematuridad, ¿no? Y llegando incluso a la muerte, ¿no? A un óbito fetal o a una muerte perinatal. Bien, entonces les decía que pues la preeclampsia, más que una enfermedad, es un síndrome, porque es un síndrome multisistémico, porque pues va a producir alteraciones iniciando a nivel endotelial, ¿no? Producto de una alteración a nivel de la placenta, ¿no? Llevándonos, por lo tanto, a toda una cascada, y vamos a entender, para esto necesitamos entender pues la fisiopatología que nos va a producir toda esta serie de síntomas y signos, como les dije, no solamente en la mamá, sino
también en el feto, y esto a partir de las 20 semanas. Bien, entonces todo esto se va a producir pues a partir de las 20 semanas, ¿no? Y más, como les dije, ¿no? Llevándonos a toda una serie de signos como un incremento de la presión arterial, trastornos de la coagulación, falla renal, falla hepática e incluso trastornos a nivel cerebral, como ya lo hemos visto, que nos va a condicionar pues un grave problema, ¿no? Tanto en la salud materna como fetal. Entonces, lo interesante es entender el porqué de todo esto, ¿no? Bien, ya en la anterior clase, hace 2 clases, ¿no? Hemos visto la placenta, hemos entendido, espero que se haya entendido toda la anatomía y la fisiología de la placenta, ¿no? Para poder entender entonces toda la fisiopatología que vamos a ver ahora en la preeclampsia, ¿no? Bien, entonces, normalmente la placentación normal, ya hemos dicho, ya lo hemos visto, se va a dar a través de 2 oleadas, ¿no? La primera oleada que se va a producir en el primer trimestre, la primera oleada, ya lo hemos visto, esta primera oleada va a ser, bueno, el primer trimestre empieza por encima de las 9 semanas, ya vamos a empezar a tener esta primera oleada, ¿no? Con más o menos entre las 11 y 13 semanas. Entonces, pero ya desde las 9 semanas podemos estar viendo la invasión trofoblástica que se va a ir produciendo para la placentación normal, ¿no? Bien, pero como les expliqué en la anterior clase, no es simplemente que va, invade y eso es todo, ¿no? Sino que lo importante es entender que este trofoblasto, y no sé si lo han visto también de esta manera en embriología, pero esto es para poder entender esta anomalía de la placentación en la preeclampsia. Recordemos que el tejido endodérmico, ¿no?, que se va a formar en el blastocisto es toda una capa especializada de células que lo que van a hacer es, van a comenzar a migrar, ¿no? Como vemos acá, estas células especializadas van a empezar a migrar células trofoblásticas. Recordemos una vez, es un tejido ectodérmico, ¿no? Va a empezar del blastocisto, va a empezar a migrar, ¿no?, a las arteriolas, ¿no?, a las arteriolas espirales del útero, de tal modo que se van a llenar todo esto de este tejido trofoblástico, ¿no?, que al inicio, como ven acá, va a formar como una especie de tapón, va a taponar todas estas paredes de las arteriolas espirales. Se van a llenar de este tejido trofoblástico, migrando, ¿no?, a estas arteriolas espirales, de tal modo que este tejido trofoblástico, ¿no?, al inicio va a formar como un taponamiento que va a disminuir. Miren, va a llenar todo de modo que va a disminuir el flujo sanguíneo de esta zona, produciendo entonces de esta manera, ¿qué es lo que va a producir? Un evento hipóxico transitorio. Y esto vamos a entender el por qué. Entonces, miren, cómo tapona, cómo produce como unos cúmulos, ¿no?, que va a taponar, y de tal modo que va a producir un evento hipóxico, pero es un evento hipóxico transitorio. Esto es la primera oleada, ya que va a iniciar desde las 9 semanas, con máximo entre las 11 y 13 semanas, que es donde vamos a tener un mayor taponamiento, ¿no?
Pero no es solamente esta invasión que va a producir esta hipoxia transitoria, sino que aparte va a producir un cambio fenotípico en el trofoblasto, ¿no? Va a haber un cambio fenotípico en el trofoblasto que va a ser, y es importante, ¿por qué? Porque esto va a hacer que se va a convertir en un tejido totalmente diferente, con características primero al inicio, tiene características de un tejido ectodérmico proliferativo para convertirse después en unas células endovasculares, recuerden, o sea, de un tejido ectodérmico. A ver, inicialmente estas células trofoblásticas son un tejido ectodérmico, ¿no? Va a cambiar su fenotipo para convertirse a unas células endovasculares con capacidad endotelial. O sea, de un tejido ectodérmico se va a convertir a un tejido endodérmico. Ay, no. Sí. Entonces se va a convertir en un tejido endodérmico, ¿no? De un tejido ectodérmico a un tejido endodérmico especializado con capacidad endotelial e invasora. Entonces recuerden, de proliferativo a un tejido endovascular con capacidad invasora, ¿no? Con capacidad invasora. De proliferativo, porque recuerden que primero estas células van a duplicar las células en el proceso de la fecundación, ¿no? Se duplican por mitosis, ¿no? Hasta llegar a la etapa de blastocisto, cuando se va a implantar en la decidua, y es un tejido pues proliferativo, ectodérmico. Entonces, cuando ya empieza la primera oleada, va a tener este cambio fenotipo a un tejido endodérmico con capacidad, como les decía, de un tejido endovascular, endotelial e invasor, ¿no? Entonces, recuerden que va a haber un cambio de fenotipo, de un fenotipo ectodérmico a un fenotipo endodérmico, ¿no? Con características propias ya de un diferente tejido, un tejido endotelial vascular. Entonces, ¿para qué hace todo esto? Para ir a una segunda oleada que se va a producir en el segundo trimestre. Estamos hablando de un máximo entre las 18 y 20 semanas, ¿no? Esto a partir de las 9 semanas en adelante, la primera oleada, y la segunda oleada entre las 18 y 20 semanas, ¿no? La segunda oleada, incluso antes, 18 a 20 semanas. O sea, desde esta época, en la segunda oleada, es que luego, ¿no? Este tejido trofoblástico ya diferenciado, que cambiado de un fenotipo endodérmico vascular, ¿no? Con fenotipo endotelial, va a comenzar, ya tiene una capacidad invasora mucho mayor. Entonces va a comenzar a invadir no solamente la túnica media, ¿no? Sino no solamente esta túnica media muscular, sino que va a sustituir a este tejido, ¿no? Este tejido muscular va a sustituir todo el tejido muscular, lo va a convertir entonces en un tejido endotelial que va a estar ocupado por este tejido trofoblástico especializado. Entonces vamos a tener acá ya un tejido trofoblástico especializado, ¿no? Invasor. Ya no hay tejido endovascular, endotelial, ¿no? Esto es lo que normalmente sucede. O sea, ya no es un tejido muscular, sino ya es un tejido trofoblástico endotelial especializado, ¿no? Especializado, con una capacidad endotelial. Porque recordemos que normalmente la túnica media está formado por un tejido muscular, y el músculo que es
es un tejido contráctil, es un músculo liso. Entonces, este músculo liso contráctil va a ser sustituido, ¿no? Va a ser sustituido por este tejido especializado que va a tener una menor capacidad para una vasoconstricción de estos vasos, ¿no? E incluso vean que sería un tejido vasodilatador que va a disminuir la capacidad de receptores adrenérgicos, ¿no? Disminuyendo de esta manera, disminuyendo mucho más todavía la respuesta a todo tipo de sustancias vasoconstrictoras. Prácticamente va a desaparecer a las sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Entonces ya es un tejido especializado, diferente, vasodilatado, ya disminuyendo las sustancias vasoconstrictoras que normalmente tiene todo un tejido muscular liso, ¿no? Entonces, esta es lo importante de entender por qué luego aumenta, pues va a tener que aumentar un mayor flujo para de esta manera poder alimentar al feto, ¿no? Entonces, la consecuencia va a ser pues que vamos a tener unos vasos sanguíneos que al inicio tenían una capacidad contráctil, vasoconstrictor, y se va a convertir en un vaso un vaso de capacitancia con capacidad de alto flujo y con menor respuesta contráctil, convirtiéndose de esa manera en un vaso, vuelvo a repetir, un vaso de capacitancia, ¿no? Y que va a ser y que no va a responder a sustancias contráctiles, ¿no? A nivel, esto en las células arteriales, ¿no? Que van a estar cerca a la decidua, ¿no? Cerca a la decidua. Entonces, todos estos vasos que están cerca a esta decidua van a tener esta capacidad, ¿no? Vasodilatable. Entonces, acá lo importante es entender que va a haber un cambio de tejido endodérmico a un tejido, de un tejido ectodérmico a un tejido endodérmico trofoblástico invasor, no de un tejido trofoblástico proliferativo a un tejido trofoblástico invasor, ¿ya? Entonces, esto es lo que sucede normalmente en una placentación, en la placentación normal, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar en la preeclampsia? Entonces, en la preeclampsia lo que se tiene que entender es que va a haber una afección de estos eventos, ¿no? Va a haber una alteración de estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber esta afectación de eventos produciéndonos una hipoxia sostenida, ¿no? Recordemos que al inicio hay una hipoxia transitoria, les decía, ¿no? Pero ahora, en la preeclampsia va a haber una hipoxia sostenida y esta hipoxia sostenida nos va a producir, por lo tanto, una vasculopatía decidual, ¿no? Que se va a caracterizar porque va a haber una lesión aterosclerótica aguda de los vasos sanguíneos con presencia, ¿no? Esta lesión aterosclerótica aguda con presencia de ateromas que van a estar cargados de lípidos. Luego va a haber una hipertrofia de la capa media con mayor capacidad contráctil, ¿no? Entonces, miren, se va a llenar de ateromas, va a haber vean acá, ¿no? Va a haber una hipertrofia de la túnica media con una mayor capacidad contráctil. Luego, los linfocitos perivasculares que van a producir grandes cantidades de sustancias proinflamatorias van a formar parte de la cascada, ¿no? De la etiopatogenia de la preeclampsia. Entonces, esto es lo que va a suceder en esta alteración de la decidua, ¿no? Una lesión aterosclerótica aguda, ¿no? Con placas de ateromas que van a estar cargados, llenos de lípidos, una hipertrofia de la túnica media, ¿no?
Por lo tanto, si va a haber una hipertrofia, va a haber una mayor capacidad de contracción. Y los linfocitos perivasculares que van a producir, ¿no?, estas sustancias proinflamatorias que ahora vamos a entender en la fisiopatología, que tenemos que entender todo esto para entender la etiopatogenia de la preeclampsia, ¿no? Entonces, todo esto va a suceder, ¿por qué? Porque va a haber una desidualización deficiente, ¿no? Una desidualización deficiente. O sea, ¿qué significa? Que no ha habido que no se ha producido estas oleadas, ¿no?, con esta invasión trofoblástica y estos cambios fenotípicos que tiene que suceder normalmente en las células trofoblásticas, ¿no? Entonces, acá les traigo este cuadro que es necesario que lo podamos entender, que tenemos que entender para poder entender todos los síntomas, todo el proceso de la preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener unas sustancias angiogénicas, pro y antiangiogénicas, ¿ya? Proangiogénicas y antiangiogénicas. Vamos a empezar con esta sustancia que es el más importante, es el SFLT, o llamada también tirosin quinasa 1, FMS-like soluble. Tirosin quinasa 1, FMS-like soluble, ¿no? Es el SFLT1, que es una sustancia antiangiogénica, que es el factor importante en la fisiopatología de la preeclampsia. Aparte, vamos a tener estas otras dos sustancias que son proangiogénicas, que son, el primero es el factor de crecimiento vascular endotelial, o VEGF, y el otro es el factor de crecimiento placentario, el PIGF, ¿no? Entonces, estas dos sustancias proangiogénicas, dependiendo de sus niveles, si va a tener unos niveles óptimos, pues vamos a tener un embarazo normal, dependiendo de estas dos, ¿no?, de estas sustancias proangiogénicas. Si disminuyen estas sustancias proangiogénicas, pues entonces, ¿qué se va a producir? Ocurrirá pues toda la fisiopatología de la preeclampsia. Entonces, vamos a empezar. Inicialmente, ¿qué es lo que va a producir? Se va a producir, bueno, producto de una placentación anormal, producto de esta placentación anormal, en donde no solamente por la placentación anormal, sino también, o sea, no solamente por la placentación anormal en sí, que va a producir alteraciones que nos va a producir alteraciones en la formación de la hipoxia transitoria, ¿no?, sino también que vamos a necesitar los propios factores maternos, la presencia de factores maternos de riesgo, ¿no? Estos factores de riesgo, como por ejemplo, antecedente de diabetes, antecedente de hipertensión o enfermedades del colágeno, ¿no?, como el lupus eritematoso sistémico. Se va a producir una serie de eventos hipóxicos y una alteración en la vasculatura de las arteriolas espirales, ¿no? Y esto se va a producir antes del embarazo. Entonces, esto va a condicionar un efecto hipóxico que va a ser persistente, afectándose de esta manera significativamente entonces la segunda oleada trofoblástica, ¿no? Produciendo por lo tanto alteraciones en los cambios del fenotipo epitelial al fenotipo endotelial. Entonces no se va a producir este cambio fenotípico, ¿no?, alterando mucho más aún esa hipoxia, ¿no? Esa hipoxia que ya no será pues una hipoxia transitoria, sino será pues una hipoxia intermitente, ¿no?, produciéndonos a una hipoxia intermitente. Bien, entonces, en esta placentación anormal, no solamente el antecedente de los factores de riesgo van a ser importantes, sino también alteraciones en otras células, por ejemplo, en el cambio de las células natural killer, ¿no?
en el cambio de las células natural killer uterinas, que ya tienen una especialización producto de un evento inmunológico donde la mamá, recuerden que inicialmente la mamá, ¿qué es lo que hace? Baja su inmunidad. ¿Para qué? Para poder aceptar el complejo mayor de histocompatibilidad C, ¿no? Donde van a estar tanto los antígenos maternos como los antígenos paternos, que van a formar parte del halo injerto fetal, ¿no? Del halo injerto fetal. Entonces, el trofoblasto va a tener en su composición genética, ¿no?, tanto una parte materna como una parte paterna, para poder reconocer adecuadamente, ¿no?, por parte del sistema inmunológico materno a este sistema mayor de histocompatibilidad C. Entonces va a traer de esta manera como consecuencia que haya un cambio de estos natural killer uterinos y puedan ser recibidos por los receptores que tienen una placentación normal. Pero si no ocurre esto, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos natural killer van a afectar la placentación normal, por lo tanto van a traer como consecuencia una alteración en el cambio del fenotipo epitelial, ¿no?, a endotelial. Entonces también esto va a afectar, va a hacer de que no haya ese cambio trofoblástico normal que les expliqué al inicio, ¿no?, para producir la placentación anormal. Entonces estamos viendo, por un lado, factores de riesgo que de por sí ya van a tener alteraciones endoteliales que van a afectar la placentación normal, porque ya hay ya tienen de por sí, tienen un problema antes del parto, o antes del embarazo, perdón. El otro, estamos viendo que hay una alteración en los natural killer uterinos, ¿no?, donde su falta de reconocimiento también de los factores maternos y paternos en este caso, pues también nos va a alterar, va a haber una afección en estos natural killer uterinos, alterando por lo tanto la placentación normal, ¿no? ¿Qué más? Aparte, vean acá, va a haber también va a haber un desbalance del sistema inmune del cambio de los linfocitos T. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente en existe una mayor cantidad de linfocitos T helper 2 por encima de los linfocitos T helper 1. Esto lo hemos visto al inicio, ¿no?, de las clases, cuando hemos visto los cambios inmunológicos en la mamá. Entonces, este desbalance de este sistema inmune, donde normalmente va a haber una mayor cantidad de linfocitos T helper 2 por encima de los linfocitos T helper 1, ¿qué es lo que va a producir? Va a haber nos va a producir que haya una interleuquina 10, va a estar en mayor cantidad que las interleuquinas antiinflamatorias, ¿no? Y de esta manera contrarrestaría pues a las interleuquinas proinflamatorias, como la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en la preeclampsia? En la preeclampsia va a haber una inversión de este efecto, o sea, va a haber mayor cantidad de T helper 1 por encima de los T helper 2, ¿no?, produciendo producto de la fisiopatología de la preeclampsia. Por lo tanto, también va a traer como consecuencia esta placentación anormal. Entonces, ya estamos viendo, miren, todos estos factores que nos van a traer el porqué de una placentación anormal, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones, pues, ¿qué es lo que nos van a producir? Nos van a producir este problema, que es una hipoxia intermitente, va a producir una hipoxia sostenida, ¿no?, y con reoxigenación. Por lo tanto, se va a producir un estrés oxidativo. A nivel de ¿dónde? A nivel de la decidua.
y de las arterias espirales. Entonces, ¿qué va a suceder? Este estrés oxidativo va a producir un desbalance nocivo donde va a haber un aumento de las enzimas produciendo sustancias produciendo unas sustancias que van a alterar el oxígeno y esto, ¿no? Y van a estar por encima de los antioxidantes. Entonces, este aumento, ¿no? En todo esto, ¿qué es lo que va a pasar con este desbalance, ¿no? De estas enzimas antiinflamatorias? Van a producir que se haya un aumento del SFLT, ¿no? De esta sustancia antiangiogénica, del SFLT, ¿no? Por otra parte, entonces, este aumento de este SFLT, ¿no? Va a hacer que disminuya la cantidad de las sustancias antiangiogénicas, como son el factor de crecimiento placentario, ¿no? El factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Entonces va a haber un desbalance entre estas sustancias proinflamatorias un desbalance entre estas sustancias antiinflamatorias, ¿no? Por encima de las sustancias proinflamatorias. Aparte, esta ausencia, ¿no? del cambio del fenotipo endotelial que les comentaba al inicio, va a producir que también haya un efecto de otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo acá, este fenotipo, la alteración de este fenotipo nos va a producir un aumento, miren, de esta sustancia, que son la 2-metoxiestradiol, ¿no? Que va a aumentar el nivel de las sustancias que son inducidas por la hipoxia. En este caso, la 1-alfa, el HIF-1-alfa, va a aumentar. ¿Para qué? También para dar un mayor aumento del SFLT, ¿no? De este factor antiangiogénico, alterando aún más el evento de la fisiopatología de la preeclampsia. Por otra parte, además, vamos a tener la homooxigenasa. Aquí. La homooxigenasa 1 es una enzima que degrada la hemoglobina de la madre y del feto. Esto es lo que hace esta sustancia. También su incremento va a favorecer el aumento del SFLT1. Por otro lado, también vamos a tener a los nódulos sinciciales, que también su presencia va a hacer que aumente esta sustancia antiangiogénica, que es el SFLT1, de esta manera haciendo pues de que haya una mayor alteración incrementando este evento fisiopatológico de la preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estos nodos incisiales? Que van a ser producto de la apoptosis trofoblástica. Como normalmente el trofoblasto normal, las células del trofoblasto normal se van a verter, se van a verter en la circulación sanguínea materna, ¿no? Como vacuolas y vesículas que van a estar cargadas de esta sustancia que es el SFLT1, y va a producir, y también va a producir un aumento, ¿no? Esto va a producir un aumento de esta otra sustancia, que es otra sustancia antiangiogénica, ¿no? Que es la sustancia soluble de la endoglina. Estas sustancias también va a ejercer un efecto negativo en la placentación normal de la placenta, en la placentación normal, favoreciendo de esta manera, pues, más aún la fisiopatología de la preeclampsia.
Entonces, vean que todo esto se está haciendo ¿para qué? Para seguir manteniendo esa hipoxia sostenida. Entonces, a mayor hipoxia sostenida, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder este estrés mitocondrial, ¿no? Este estrés mitocondrial va a disminuir la actividad de la citocromo C oxidasa a nivel de las mitocondrias, lo que va a aumentar también mucho más aún, o sea, al disminuir esta citocromo C oxidasa, va a incrementar mucho más aún el SFLT, ¿no? Esta transcriptasa 1. Por otra parte, igual, el estrés en el retículo endoplasmático, también este estrés en el retículo endoplasmático, lo que va a hacer, va a estar relacionada con la apoptosis de las células deciduales y del trofoblasto, lo que va a producir una mayor producción de factores proapoptósicos, ¿no? Como la ATF4 y la ATF6, estos factores proapoptóticos, ¿no? T4, ATF4 y ATF6, que son potentes inhibidores de los factores de crecimiento placentario. O sea, por un lado, aumenta el SFLT y por otro lado, estos factores apoptóticos, ¿no? Van a hacer que disminuyan estos factores proangiogénicos. Todo esto va a suceder en una primera etapa del producto de la placentación normal, ¿no? Que va a ser que finalmente todo lo que va a suceder con estos cambios va a ser una hipoxia permanente, ¿no? A nivel de las arterias uterinas, ¿no? Y una mayor vasoconstricción. Todo esto va a suceder en esta primera etapa, ¿no? En esta primera etapa. Entonces, es un poquito complicado, pero es necesario entender, ¿no? Que en esta fisiopatología de la preeclampsia, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un desbalance entre estos factores, ¿no? Entre los factores proangiogénicos, ¿no? Una disminución de los factores proangiogénicos y un incremento de los factores antiangiogénicos, ¿no? Para luego irnos en una segunda etapa, ¿no? Donde todas estas sustancias antiangiogénicas que van a ser, por lo tanto, vertidas a la circulación materna, ¿no? Van a ser vertidas a la circulación materna, ¿no? de la paciente. Y esto, unido además a los factores de riesgo maternos de base, como hemos dicho, la hipertensión, la diabetes o enfermedades del colágeno, van a originar, ¿no? De por sí, alteraciones a nivel de las células endoteliales antes del embarazo, ¿no? Antes del embarazo, produciendo pues de esta manera una disfunción endotelial sistémica, produciendo una afección, por lo tanto, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estos mecanismos de acción van a ser muy importantes de entender entonces en la preeclampsia, en la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no? Bueno, antes de entrar a la segunda etapa, normalmente en esta imagen vamos a ver, normalmente en la membrana de la célula endotelial van a ver estos receptores, ¿no? De la tirosinquinasa, FMS-like soluble, ¿no? O el SFLT1 normalmente. Y este receptor, ¿no? Este receptor de la tirosinquinasa en la membrana va a captar los factores proangiogénicos, ¿no? Igual va a suceder también con la endoglina. Igual va a suceder con la endoglina, que también va a tener su receptor que va a recibir otros factores proangiogénicos. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Cuando aumenta la producción
por un aumento en la transcripción de estos receptores solubles, estos van a ir a la circulación materna y van a captar estos factores proangiogénicos como el factor vascular, el factor vascular y el factor de crecimiento placentario. Van a ser captados en la circulación materna. Y de esta manera van a impedir que se unan a los receptores de la membrana, ¿no? En la preeclampsia van a producir pues los eventos catastróficos que vamos a ver para que el endotelio para que el endotelio se altere, ¿no? Va a producir toda una disfunción endotelial debido a al SFLT y a la endoglina, ¿no? Como factores, van a ser unos factores fundamentales en la etiopatogenia de la preeclampsia, ¿no? Estos dos factores. Entonces, nos vamos a ir en la segunda etapa. Estas dos sustancias antiangiogénicas, como les dije, van a ser vertidas a la circulación sistémica, el SFLT1 y la endoglina 1, ¿no? Y esto, unido a los factores maternos de base, van a producir pues una disfunción endotelial sistémica, ¿no? O sea, ¿qué factores maternos de base? Vamos a tener la hipertensión, vamos a tener la diabetes mellitus o las enfermedades del colágeno, entre otros, ¿no? Entonces, que de por sí ya va a haber una disfunción endotelial sistémica. Esto entonces va a producir una afección en el sistema renina-angiotensina que va a aumentar los anticuerpos antirreceptores AT1. Estos, ¿no? Van a aumentar estos receptores AT1 que van a estar en el lumen de la célula endotelial y van a aumentar de esta manera también la angiotensina 1, se va a convertir gracias a la enzima convertidora de la angiotensina en angiotensina 2, que va a estar disponible, lo que va a aumentar los niveles de factores tisulares y la endotelina 1. Pero este factor tisular, ¿qué es lo que va a hacer? Es el factor 2 del complemento, afectando de esta manera significativamente el sistema de coagulación, ¿no? Entonces la endotelina 2, como fuente de un factor vasoconstrictor, va a ser un antagonista ¿de quién? Del óxido nítrico, ¿no? Va a ser un antagonista del óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico en las células endoteliales es un vasodilatador potente, es un antiagregante plaquetario, es un modulador de la apoptosis y es un modulador de la permeabilidad. Entonces, estos procesos se van a ver afectados cuando existe esta disfunción endotelial sistémica, producto ¿de quién? De la preeclampsia, y por lo tanto, como consecuencia de los fisiopatológicos multisistémicos. Entonces, así se va a alterar la fisiología normal del embarazo, ¿no? Van a entrar entonces toda una serie de factores, como les decía al inicio, multisistémicos. Es por todo esto que a la preeclampsia se le dice que es un síndrome más que una enfermedad. Entonces, para que podamos entender la fisiopatología, vamos a ver que el foco central de todo esto es el vaso sanguíneo, ¿no? Las arteriolas espirales del útero. Entonces, estas células endoteliales van a ser producto de una serie de eventos que van a suceder, producto de favoreciendo una disfunción endotelial y un daño endotelial sistémico, ¿no? Un daño endotelial sistémico. Primero veamos, entonces, ¿qué es lo que va a producir? La vasoconstricción
va a haber una vasoconstricción sostenida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, como les dije, aquí el problema va a ser este daño endotelial sistémico? Entonces, esta vasoconstricción va a ser sostenida. Entonces, ¿qué va a producir? Acuérdense de fisiología. Una vasoconstricción sostenida, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un aumento en la presión hidrostática, ¿no? Nos va a dar un aumento en la presión hidrostática. Este aumento de la presión hidrostática va a aumentar la presión arterial y acuérdense que también va a haber una afección del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que va a favorecer esta alteración? Va a aumentar la angiotensina 2, ¿no? Va a aumentar la angiotensina 2 disponible. Entonces, esto nos va a producir una vasoconstricción sostenida, ¿no? Que va a aumentar mucho más aún la presión arterial. ¿Qué más? Este aumento de la presión hidrostática, este aumento de esta presión hidrostática va a aumentar la resistencia y por lo tanto va a aumentar la permeabilidad vascular, que no solo va a ocurrir, ¿por qué? Porque se está aumentando la presión hidrostática, sino también porque está habiendo una afección de la permeabilidad en sí, ¿no? Y el daño endotelial producto de la disminución de los niveles del ácido nítrico. O sea, ya estamos viendo varios factores que nos van a aumentar mucho más aún esta vasoconstricción. A la vez, acuérdense qué es lo que va a suceder, la presión oncótica. Va a haber una disminución de la presión oncótica. ¿Por qué? Porque va a haber una hipoproteinemia. ¿Qué es lo que va a suceder? A nivel renal va a haber un aumento de la excreción de proteínas, va a haber una proteinuria. Por lo tanto, si disminuye la presión oncótica, ¿qué es lo que vamos a tener? Edemas importantes en la gestante. Cuando hicimos los cambios fisiológicos en la gestante, normalmente hay un edema de miembros inferiores, pero este edema de miembros inferiores solamente es a nivel de los pies, ¿se acuerdan? ¿No? Del tobillo para abajo. Pero ¿qué va a suceder en el caso de la preeclampsia? Como va a haber este daño endotelial, va a haber un aumento de la presión hidrostática, va a haber una disminución de la presión oncótica y por lo tanto mayor daño endotelial, entonces va a haber un edema que es importante, incluso con anasarca y ascitis, ¿no? Va a haber ascitis y anasarca incluso, lo que nos va a llevar a una mayor alteración de eventos que se van a producir, ¿no? Una serie de eventos que son varios y son sinérgicos, ¿no? Son sinérgicos, ¿por qué? Porque como verán se está alterando todo. Entonces este edema va a ser muy importante, ¿no? Por aumento de la presión hidrostática y por disminución de la presión oncótica, que es lo que va a hacer salida del plasma al espacio extravascular y un edema importante, pues, ¿no? Que se va a ver en casos complicados de preeclampsia. Un edema importante, incluso llegando a ser anasarca, ¿no? Y puede llegar a ver anasarca. A su vez vamos a encontrar también que esta salida del plasma al espacio extravascular, ¿no? Va a producirnos una disminución del volumen plasmático intravascular, ¿no? Y como consecuencia, ¿qué va a suceder? Los elementos formos como los eritrocitos van a aumentar, va a haber un aumento de la concentración de los eritrocitos, o sea que va a suceder una hemoconcentración. A nivel renal, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Normalmente, ¿se acuerdan? Hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, pero a nivel renal, no. Va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque va a haber una vasoconstricción sostenida de las arteriolas glomerulares, llevándonos a un cuadro que se llama endoteliosis glomerular. Esta endoteliosis glomerular
se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque va a haber edema, va a haber una afección de las células endoteliales, ¿no? Produciéndonos incluso una injuria renal, mayor proteinuria. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Va a haber un aumento, aquí, va a haber un aumento de los elementos azoados, o sea, de la urea, de la creatinina y del ácido úrico, ¿no? Porque va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces va a haber una disminución de excreción de estas sustancias, llevándonos, pues, por lo tanto, a una injuria renal. A nivel del hígado, ¿qué problema vamos a tener en el hígado? A nivel del hígado, esta igual, la misma vasoconstricción sostenida nos va a producir una microangiopatía, produciéndonos, por lo tanto, cambios grasos celulares y necrosis. Por lo tanto, ¿esto qué va a hacer? Va a haber un aumento de estas enzimas hepáticas. Aumento de las enzimas hepáticas por disfunción hepática, e incluso nos puede llevar, por lo tanto, a un sangrado que va a distender el espacio subcapsular, o sea, va a distender la cápsula de Gleason, y esto va a producir, pues, un dolor significativo por compresión de la cápsula de Gleason. A eso le llamamos el dolor, el signo de Chaucier, ¿no? El signo de Chaucier. Es el dolor a nivel del hipocondrio, que incluso se puede irradiar hacia la espalda y producir un dolor exquisito a nivel del epigastrio, ¿no? A nivel del epigastrio, eso nos va a producir una epigastralgia. Y este es otro evento catastrófico también de la preeclampsia. Es la epigastralgia. ¿Por qué? Porque significa, pues, sangrado, hemorragia subcapsular, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, entonces va a haber una afección endotelial, va a haber una disminución del óxido nítrico, va a haber un aumento de la angiotensina 2, ¿no? Del factor tisular, un aumento en la agregación plaquetaria. Entonces, este aumento de la agregación plaquetaria nos va a producir, pues, cúmulos de plaquetas a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Y a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a hemólisis y a una microangiopatía, ¿no? A una microangiopatía, produciendo, por lo tanto, un aumento de ¿quién? De la DHL, nos va a llevar a una hemólisis de la hormona, y si hay una hemólisis, que nos va a llevar a un aumento del lactato deshidrogenasa. Acuérdense esto, que es la enzima que no solamente va a estar en el hepatocito, sino también en el eritrocito. Entonces, nos va a producir una glicólisis aeróbica, ¿no? Pero la microangiopatía va a ser producto de la agregación plaquetaria, de la injuria a nivel del endotelio, va a haber del depósito de fibrina, va a haber cúmulos que van a obstruir los vasos sanguíneos, ¿no? Y además de la arterioesclerosis, llevándonos, por lo tanto, a una hemólisis y anemia, por lo tanto, aumento de la lactato deshidrogenasa. A nivel del cerebro, igual, a nivel del cerebro, este evento hipóxico, este evento hipóxico producto de la vasoconstricción sostenida, va a originar en el cerebro igual hiperemia y isquemia focal, trombosis, hemorragia y edema, especialmente, y un edema cerebral que se va a detonar principalmente a nivel occipital. ¿Por qué? Porque las neuronas occipitales son mucho más sensibles a estos cambios hipóxicos, llevándonos, por lo tanto, a convulsión. Puede llegar a convulsionar, y si convulsiona, eso se llama eclampsia, ¿no? Convulsión y alteraciones visuales. Estas alteraciones visuales, a su vez, pueden ser transitorias o pueden ser definitivas, y esto va a depender del grado de hipoxia o de la manera sostenida que va a estar presente esta hipoxia en el tiempo, no para que estos eventos sean transitorios o sean definitivos.
Por su parte, vean todo esto a nivel de la placenta, también vamos a tener problemas. O sea, como va a haber estos cambios hipóxicos, ¿no? A nivel del intercambio materno-fetal, no va a haber un buen flujo, no va a llegar una buena reserva nutricional al feto. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? Es una placenta deficiente, es una placenta que no va a trabajar bien. Por lo tanto, ¿a qué vamos a tener? Oligohidramnios, no va a haber buena cantidad de líquido. ¿Qué más? Como no llega buena nutrición, no llega buen flujo al feto, vamos a tener restricción de crecimiento fetal, ¿no? Por el evento hipóxico de la hipoxia fetal. Nos va a llevar también a un sufrimiento fetal agudo en casos severos e incluso muerte u óbito fetal, ¿no? Entonces, todos estos van a ser los eventos multisistémicos que se va a producir en la preeclampsia, que nos van a producir pues múltiples alteraciones a nivel de toda la economía de la paciente, ¿no? Y no solo de la paciente, sino también del feto. Entonces, bueno, esto era para que entendamos todo este problema de la fisiopatología. Nosotros cuando definimos la presión alta, o sea, tenemos que definirla, bueno, la definimos como la presión mayor e igual a 140/90, tomada por lo menos 2 veces y al menos con 4 horas de diferencia, ¿no? Y le vamos a llamar leve si esta presión arterial sistólica está de 140 a 160 y la presión diastólica de 90 a 110, y severa si es más de 160, la presión arterial sistólica y la diastólica por encima de 110, que sí han sido tomadas con una diferencia de por lo menos 15 minutos. Proteinuria patológica diremos cuando es más de 300 miligramos en una muestra de orina de 24 horas, o en caso de que no esté disponible, no tengamos la posibilidad y estemos en un centro de salud lejano, por ejemplo, no tengamos la posibilidad de hacer esta toma en una orina de 24 horas, suficiente con una lectura de un examen completo de orina en tiras reactivas y que tenga 2 o más cruces, entonces diremos que también es una proteinuria patológica significativa. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros sepamos tomar bien la presión arterial, ¿no? Para eso, esto ya lo conocemos bien, tenemos que estar con una paciente relajada, que esté sentado o echada también, pero con la espalda apoyada, ¿no? Con la espalda en un apoyo, con los miembros extendidos y las piernas que no estén cruzadas, ¿no? Con el miembro superior extendido, ¿no? Y con un adecuado brazalete que no sea ni muy ancho ni muy suelto, y que esté al momento de tomar la presión, que esté a nivel de la altura del corazón. Esto ya lo conocemos porque lo hemos hecho desde que se ingresó a la universidad, ¿no? En la Facultad de Medicina. Pero cuando estamos en la práctica no hacemos esto, no se toma estas medidas, ¿no? Cuando decimos tómale la presión arterial a alguien, ¿no? Entonces, recordar una vez más cómo tenemos que tomar a la paciente, ¿no? Que esté bien sentada, sin las piernas cruzadas, relajada, con las manos estiradas, el tensiómetro que esté adecuadamente sujeto en el brazalete, que esté adecuadamente sujeto, ni muy suelto ni tan ajustado, y esté a la altura del corazón. Esa es la manera normal que debemos de tomar. Entonces, ya que hemos visto, y espero que se haya entendido, la fisiopatología de la preeclampsia, ¿cómo vamos a definir la preeclampsia? Vamos a definir, ¿no? Igual como hemos definido la presión arterial, un aumento de la presión arterial, ¿no? Por encima de las 20 semanas. ¿Por qué por encima de las 20 semanas? Porque si es antes de las 20 semanas se denominará una hipertensión arterial crónica. Es una paciente que ya vino con el antecedente de la hipertensión,
¿no? O se ha formado antes de las 20 semanas. Y es que aquí ya estaba alterada. Acuérdense que la placentación recién se empieza a formar a partir del primer trimestre y segundo trimestre, pero las alteraciones no se ven inmediatamente. Entonces, si se presenta antes de las 20 semanas, le diremos hipertensión arterial crónica. Si es por encima de las 20 semanas, entonces es una hipertensión gestacional. ¿Ya? Si va a haber, va a depender si es falla de órgano, si va a haber daño de órgano o va a haber proteinuria, cualquiera de los dos, no necesariamente los dos. Si hay falla de órgano o proteinuria, le llamaremos preeclampsia. Si no hay fallas, solamente hay un aumento de la presión arterial por encima de las 20 semanas, entonces es una hipertensión gestacional o una hipertensión inducida en la gestación. Normalmente, este aumento de la presión arterial se tiene que resolver hasta antes de las 12 semanas postparto. Si persiste este aumento de la presión por encima de las 12 semanas, entonces le llamaremos también hipertensión crónica. Bien, entonces con todo esto, hipertensión crónica, ¿cuándo diremos? Cuando se presenta antes de las 20 semanas o esa hipertensión persiste por encima de las 12 semanas después del posparto, ¿no? Después del posparto, 12 semanas. O sea, estamos hablando de 3 meses, ¿no? Entonces, normalmente, en una preeclampsia o una hipertensión inducida en la gestación, esa preeclampsia se resuelve antes de las 12 semanas. Bien, quedó claro, ¿verdad? Bien, entonces en la preeclampsia, como hemos dicho, puede haber proteinuria o falla de órgano blanco. Bien, acuérdense. Preeclampsia, presión arterial por encima de las 20 semanas con falla de órgano blanco o proteinuria. Si no hay nada de eso y solamente es un aumento de la presión arterial, se llamará hipertensión gestacional. ¿Está bien? Entonces, preeclampsia, vamos a llamar una vez más, acuérdense, hipertensión más proteinuria o falla de órgano blanco. No necesariamente tienen que haber las dos, suficiente con una de estas. ¿Y cuándo diremos proteinuria? Entonces, proteinuria será aquella que se presenta después de las 20 semanas, ¿no? Después de las 20 semanas. La proteinuria, la hipertensión, entonces, vamos a llamarla aquella que está por encima de 160, 140. Y la proteinuria, más de 300 miligramos en orina de 24 horas o 0.3 gramos, que es igual. Si no medimos en 24 horas, entonces un cociente en sangre de proteína creatinina más de 0.3 o una proteinuria cualitativa con tiras reactivas más de una cruz, ¿no? Más de una cruz. Falla de órgano. ¿Cuándo vamos a decir falla de órgano? Cuando haya, en ausencia de proteinuria, vamos a tener hipertensión arterial más uno de estos 5 ítems, cualquiera de estas fallas. Trombocitopenia menos, o sea, que haya menos de 100.000. Esto nos está indicando que ya hay una disfunción endotelial, que haya una disfunción hepática, o sea, transaminasas, que las transaminasas estén el doble de su valor normal. Normalmente TGO por encima de 70. Que haya una falla renal con una creatinina más de 1.1 o que sea el doble de la creatinina sérica en ausencia de enfermedad renal. O que haya un edema agudo de pulmón o que se presente alteraciones visuales o cerebrales, o sea, aquí cefalea, escotomas o dolor abdominal. Bien, entonces la preeclampsia, ¿cómo le vamos a, se va a clasificar en hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia y síndrome HELP. Estas van a ser de todo el síndrome de preeclampsia, la forma de cómo se va a presentar el síndrome de preeclampsia, ¿no? Hipertensión crónica, cuando se dirá hipertensión crónica, cuando ha habido un aumento de la presión arterial antes de las 20 semanas, puede haber o no proteinuria.
Hipertensión gestacional, cuando hay hipertensión arterial con o sin proteinuria, pero esta hipertensión se presenta por encima de las 20 semanas. Preeclampsia es cuando hay hipertensión y se puede acompañar de proteinuria o daño de órgano blanco y la presión arterial está elevada por encima de las 20 semanas. Eclampsia. La eclampsia es cuando se presenta una convulsión y la convulsión es de tipo tónico-clónica, que pueden ser focales, multifocales o de nueva aparición o ausencia en ausencia de otras condiciones como por ejemplo epilepsia, isquemia, infarto cerebral, hemorragia intracraneal o consumo de drogas. Pero toda paciente gestante que convulsiona antes de pensar en epilepsia, isquemia, infarto, se tiene que pensar primero en eclampsia, ¿ya? En eclampsia. Salvo si nos digan, no, mi paciente es epiléptica, pero igual toda paciente que convulsiona antes de pensar en epilepsia, antes de pensar en otras cosas, tenemos que primero actuar y tratarla como si fuera eclampsia. ¿Está bien? Y es una convulsión de tipo tónico-clónica, ¿no? Entonces, toda paciente, una vez más, toda paciente que viene convulsionando es eclampsia, salvo nos digan que sea pues por epilepsia, isquemia, hemorragia o consumo de drogas. Entonces hay que descartar eso después, ¿no? Eso después, pero se le trata primero como si fuera una eclampsia. El síndrome Gel también vamos a tener hipertensión arterial, puede o no haber proteinuria y vamos a tener otras características donde puede ser parcial o total y eso lo vamos a ver más tarde. Bien, entonces la preeclampsia. Vamos a empezar con la preeclampsia. La preeclampsia, antes se definía la preeclampsia como leve, moderada o severa, pero ahora nosotros lo clasificamos a la preeclampsia como aquella preeclampsia que puede tener con o sin criterios de severidad. La preeclampsia sin criterios de severidad es aquella que va a tener presión arterial entonces por encima de 140/90 más proteinuria, ¿no? No necesariamente no es necesario que haya proteinuria. Entonces, preeclampsia, toda aquella paciente que está con una presión arterial más de 140/90 con o sin proteinuria, ¿no? Esa es la preeclampsia sin criterios de severidad. La preeclampsia con criterios de severidad sería aquella preeclampsia que no tiene criterios de severidad más presión arterial mayor a 160/110, que tenga, no necesariamente todos, pero que tenga por lo menos una de estas condiciones. Trombocitopenia, menos de 100.000, deterioro de la función hepática, y como sabemos que hay deterioro porque las transaminasas están el doble de su valor normal. Hay un dolor persistente en cuadrante superior derecho, un dolor epigástrico no justificado. Entonces, toda paciente que viene diciendo que tiene presión alta, que tiene preeclampsia y nos viene con un dolor en epigastrio, una epigastralgia, ya la catalogamos como una preeclampsia con signos de severidad. Que tenga insuficiencia renal, una creatinina sérica por encima de 1.1 o 2 veces su valor normal y que no esté justificado. Que tenga edema pulmonar, que tenga alteraciones cerebrales o visuales de nueva aparición, o sea, que tenga dolor de cabeza, que tenga signos corticales como por ejemplo alteraciones visuales, fotopsias, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano, hiperreflexia, convulsiones, accidente cerebrovascular. Cualquiera de estas nos dirá que tiene alteración cerebral o signos corticales, ¿no? Entonces, con y sin criterios de severidad. Una preeclampsia sin criterios de severidad, con o sin proteinuria, y la paciente con criterios de severidad que tenga una de estas alteraciones, ¿no? Presión arterial más de 160/110, trombocitopenia, alteración hepática, alteración renal, edema pulmonar o alteraciones cerebrales o visuales, ¿no? Signos corticales. Entonces, con esto
¿qué es lo que qué es lo que tenemos que saber? Nuestro sistema de referencia. Bueno, cuando ustedes salgan cuando salgan a hacer sus serums, no, la mayoría van a estar pues en un primer nivel de atención, ¿no? Y nuestro sistema de referencia va de un primer nivel de atención a un segundo nivel de atención, o de frente puede ir a un tercer nivel de atención. Con esto les quiero decir que en el segundo y tercer nivel de atención siempre va a haber un médico ginecobstetra. En el tercer nivel de atención, ¿qué es lo que vamos a tener? Aparte que va a haber médico ginecobstetra, tendremos UCI materna y una UCI neonatal. Entonces, toda paciente que yo diagnostico en mi centro de salud como preeclampsia, nunca lo puedo manejar en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque toda preeclampsia tiene que ser manejada por un médico ginecobstetra, ¿no? Un médico ginecobstetra, y va a estar solamente en el segundo o tercer nivel. Eso significa que para mí lo más importante va a ser el control prenatal. Una vez más, el control prenatal es importante en mi gestante. Si yo no hago un adecuado control prenatal, donde yo tengo que identificar a mi paciente, tengo que identificar si tiene o no factores de riesgo, no. Si no hago un adecuado control prenatal, no voy a poder saber si mi gestante tiene o no preeclampsia, ¿no? Y entre otros, no solamente la preeclampsia, otros factores de riesgo. Entonces, ¿y qué patologías yo sí las puedo resolver desde mi centro de salud y otras no? Entonces, como corolario de todo esto, una preeclampsia, una vez diagnosticada, tiene que ser referida a un centro de salud donde haya por lo menos un médico ginecólogo obstetra. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo? Entonces, por esto es importante reconocer y hacer un adecuado control prenatal a toda paciente que tiene antecedente de preeclampsia, que tenga hipertensión crónica, que tenga diabetes gestacional, aquella paciente que tenga un embarazo múltiple, que tenga un síndrome antifosfolipídico, aquellas pacientes obesas con índice de masa corporal pregestacional por encima de 30, lupus eritematoso sistémico, nuliparidad, aquellas pacientes que hayan sido sometidas a técnicas de reproducción asistida, ¿no? Las fertilizaciones in vitro, enfermedad renal crónica, aquellas que tengan edad materna por encima de 40 años. Tengo que ver si mi paciente tiene o no estos factores de riesgo. Pero no todos estos factores de riesgo, tengo que tener cuidado con estos factores de riesgo, pero vean que de todos estos, los más importantes, no los más importantes, sino los que me van a traer mayores problemas, vean, el antecedente de preeclampsia. Toda paciente que viene y me dice en su primer control prenatal, en mi anterior embarazo he tenido preeclampsia, miren, tiene 8.4 veces de hacer nuevamente preeclampsia en este embarazo. Toda paciente que tiene antecedente de hipertensión crónica tiene hasta 5 veces de hacer preeclampsia en esta gestación. La diabetes pregestacional, miren, 3.7. El síndrome antifosfolipídico, 2.8. El lupus eritematoso sistémico, 2.5. Estos son factores de riesgo. Miren, el riesgo que tienen nuevamente la posibilidad de hacerme nuevamente preeclampsia en este embarazo. Entonces, ¿tengo que hacer un adecuado control prenatal? Sí. ¿Tengo que hacer una adecuada historia clínica para yo poder identificar a mis pacientes? Sí. Entre otros factores, hay muchos más que estos también, pero vean, la obesidad. La obesidad también es un factor de riesgo que me va a llevar también a la posibilidad de hacer en 2.8 veces
preeclampsia en el siguiente embarazo. Y es que la mayoría de las pacientes obesas que van a tener otros factores de riesgo, ¿no? Como la diabetes pregestacional, por ejemplo. La nuliparidad también es importante entenderla. ¿Por qué? Porque también hay unos estudios donde se ven que las pacientes que no han tenido el contacto previo con semen, entonces hacen, como hemos visto en la fisiopatología, no hacen su sistema inmunológico no hace un adecuado reconocimiento, ¿no? En su sistema inmune, no hace un adecuado reconocimiento de la parte paterna, y por lo tanto también tienen este riesgo, como hemos visto en la fisiopatología, tienen el riesgo de hacer preeclampsia, al igual que las mujeres las multigestas que tengan pero que hayan tenido un periodo gestacional, digamos, prolongado, más de 8 años, más de 10 años, también entonces se convierten casi como en la nuliparidad. Las técnicas de reproducción asistida, no tanto por la propia técnica, sino porque la mayoría de estas pacientes ya vienen de por sí con una alteración, y es por eso que se están haciendo una reproducción asistida, ¿no? Por eso es que no han podido embarazarse, porque ya tienen un factor de riesgo en sí, que me esté diciendo el por qué no se ha podido embarazar. Probablemente porque tenga un lupus, porque tenga diabetes, porque tenga un ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Y las obesas tienen problemas para embarazo. Entonces, también por eso es que se les considera a las pacientes que pasan por una técnica de reproducción asistida como un factor de riesgo para preeclampsia. O aquellas pacientes que cambian de pareja también, ¿no? Porque es también un nuevo semen al que están expuestas estas pacientes. Entonces, ¿por qué es importante hacer un adecuado control prenatal? Porque es mi oportunidad de poder, de que yo pueda identificar a las pacientes de alto riesgo. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer con estas pacientes? Las puedo instruir sobre sus hábitos de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Si son obesas, entonces, si es obesa, ¿qué le diré? Pues a esa paciente que trate de bajar de peso, porque es un factor de riesgo para preeclampsia. Si es hipotiroidea, por ejemplo, entonces, que tiene que estar adecuadamente controlada su hipotiroidismo, que esté tomando la levotiroxina. Si la paciente ya es hipertensa crónica y, por ejemplo, está tomando enalapril, captopril, el captopril sabemos que está contraindicado en la gestación. Entonces la cambiaré, pues si está gestando, identifico que está gestando, suspenderé pues el enalapril, ¿no? Porque produce graves alteraciones, malformaciones congénitas. La cambiaré entonces por alfa-metildopa, por ejemplo, que sí está indicado, o el nifedipino, pero antes alfa-metildopa, que sí está indicado en la gestación. Si es una paciente que viene de una zona donde la ingesta de calcio es baja, también le diré que le incrementaré la dosis de la ingesta de calcio, ¿no? Normalmente las gestantes la dosis que tienen que utilizar es 1.5 a 2 gramos de calcio, ¿no? Su ingesta debe estar incrementada. Y si es que la paciente viene de una zona donde la ingesta de calcio es baja, tendré que darle esa dosis. ¿Por qué? Porque también es un factor de riesgo, ¿no? Para preeclampsia. Tengo la oportunidad también de explicarle de los signos y síntomas de una preeclampsia severa, cómo identificar, ¿no? Toda paciente que tiene una cefalea significa que de acá a poco la cefalea es un predictor de convulsión. O sea, en cualquier momento esa paciente me va a convulsionar. Toda paciente que se está quejando de un dolor que tiene una epigastralgia significa que en cualquier momento esa gestante va
a sangrar el hígado. Entonces no voy a esperar a eso, ¿no? Por eso es importante explicar los signos y síntomas de preeclampsia severa, identificar esos signos. Planificar un seguimiento específico de alto riesgo, claro, necesita mi paciente, sí. Y la prevención con aspirina, que ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, es importante que yo pueda identificar a mi paciente y hacer un seguimiento tanto en la etapa preconcepcional como en la etapa postparto, en el puerperio. En la etapa preconcepcional, identificar esos factores de riesgo y poder prevenirlos o tratarlos, ¿no? Para disminuir el riesgo en la gestación. Igual en el posparto, ¿no? Identificar también si esa paciente que está haciendo preeclampsia no vaya a ser después que, si es que no le hago el seguimiento adecuado y pasa las 12 semanas y esa paciente sigue con la presión alta y la paciente se desaparece. Y esto les comento porque ya tenemos una paciente en el hospital, por ejemplo, que tiene 20, bueno, yo la conocí cuando tenía 25 años, ya había tenido a los 3 años antes un parto. Y nadie le dijo nada de esto, ¿no? ¿Y qué hizo esta paciente? Salió del hospital, hizo preeclampsia, salió del hospital e hizo su vida normal. Al año siguiente viene porque no podía orinar, porque tenía cefalea, se le identifica, tenía hipertensión crónica, tenía una hipertensión arterial y nunca se había tratado su presión después del parto, solamente había tomado las pastillas, bueno, el nifedipino y la metildopa que se le había indicado en el hospital. Salió y tomó como un mes más, pero después se perdió la paciente, no se hizo ningún control. Y al año viene con una hipertensión severa e insuficiencia renal. Está con diálisis, tiene como 27 años y está con diálisis en espera de un riñón y solo tiene un hijo. Entonces, por esto es lo importante, ¿no?, de hacer el seguimiento en el posparto en nuestras pacientes. Y por lo tanto, por lo menos que tengan un seguimiento tanto por cardiología, por ginecología, por nefrología y hacerse sus exámenes, ¿no? Esto en estas 2 etapas. Pero para nosotros, en la etapa del embarazo, ¿no?, tenemos que estratificar el cuidado basado en sus riesgos específicos. En el caso, bueno, puedo ver para aborto recurrente, para insuficiencia cervical, malformaciones, parto prematuro, diabetes, RSI, etcétera, ¿no? Y en nuestro caso para preeclampsia. Entonces, saber identificar a mi paciente si tiene los factores de riesgo o no, para poderla tratar desde un inicio o no. Entonces, vean acá la importancia de identificar en el primer control prenatal. Si yo identifico a mi gestante entre las 0 y 12 semanas, ¿no?, que tiene con la toma de presión arterial en cada control prenatal, el control de peso igual en cada control prenatal, y a partir de las 12, 14 semanas en adelante, a partir de las 20 semanas en adelante, medirle la altura uterina en cada control prenatal para ver si ese bebito está creciendo o no. Entonces, adecuadamente hacer mi adecuado control prenatal. ¿Para qué? Para que yo pueda prevenir de que esta paciente, en caso de que la identifico y tiene algún factor de riesgo para preeclampsia, darle su tratamiento preventivo. ¿Con qué? Con aspirina. Lo ideal, la aspirina me va a ayudar para actuar a nivel, ya hemos visto en la fisiopatología, todos esos factores antiangiogénicos. La aspirina me va a ayudar para prevenir el riesgo grave de preeclampsia, ¿no? Y que no llegue a eclampsia o que no haga un síndrome HELP. Un momentito. Entonces, la aspirina yo tengo que dar como tratamiento preventivo. Puedo empezar a partir de las 12 semanas, una vez que la identifico, ¿no?, hasta las 14 semanas. Es ideal. Si no la identifico entre las 12 y 14 semanas y paso hasta las 16 semanas, puedo todavía intentar, o máximo hasta las 18 semanas, pero ya el riesgo es mi factor de
el factor de disminuir ese riesgo va a ser menos. Entonces, será un buen factor preventivo si es que yo le doy un tratamiento entre las 12 y 14 semanas con aspirina. Pero si la identifico entre las 14 y 16 semanas, será una prevención mediana y bueno, ideal. Entre las 16 y 20 semanas, pues será regular. Entonces, ¿para qué le identifico? Para darle aspirina como tratamiento preventivo hasta las 37 semanas. A las 37 semanas suspendo la aspirina y luego continúo con el embarazo ya para poder terminar la gestación. Entonces, el tratamiento que yo voy a hacer en una gestante será identificar a esa paciente. ¿Para qué? Para yo poder saber más o menos en qué momento voy a poder terminar el embarazo. Una vez que mi gestante cumple 37 semanas y esa preeclampsia que he estado teniendo ha sido sin signos de severidad, yo ya puedo pensar en terminar la gestación. En caso de que no pueda llegar a las 37 semanas y esté entre las 34 y 37 semanas, yo tendré que aumentar mi vigilancia y continuar el embarazo, ¿no? Hasta por lo menos llegar a las 37 semanas o si no se puede, entonces terminar la gestación en caso de que sea una emergencia. Si no es así, ¿no? Si es una preeclampsia sin signos de severidad y yo la puedo ir controlando, tendré que aumentar mi vigilancia y continuar el embarazo, por lo menos llegar hasta las 34 semanas. Pero la idea sería completar la maduración pulmonar fetal para, en caso de que yo complete la maduración pulmonar fetal. ¿Y con qué completo? Con corticoides, ¿no? La betametasona es el más indicado, por ejemplo, para completar la maduración pulmonar. Hay una serie de estudios donde se ve el beneficio de la betametasona. Entonces, una vez completada la maduración pulmonar, tiene que pasar por lo menos 24 horas para yo poder terminar la gestación. Entonces, ese va a ser mi manejo de más o menos cómo yo voy a pensar en terminar la gestación. ¿Qué antihipertensivos voy a utilizar en la preeclampsia? Uno de ellos es el nifedipino, que es un calcio antagonista, se utiliza en el tratamiento de la preeclampsia, ya vamos a ver cómo. El otro medicamento también es el labetalol, que es un inhibidor de los receptores beta y alfa adrenérgicos. La hidralazina, que es un vasodilatador arteriolar. Metildopa, ¿no? Que estimula los receptores alfa adrenérgicos centrales. Vean entonces qué fármacos, de todos estos fármacos, cuál es la farmacocinética de estos agentes antihipertensivos, ¿no? Vean, estos están indicados en la gestación. Metildopa, lo bueno de la metildopa es que podemos utilizar esta metildopa, en caso, digamos, de que tenga hipertensión crónica, ya yo puedo estar utilizando, ¿no? Si es que la paciente ha estado tomando, digamos, enalapril y hemos visto que está gestando, entonces iniciaré mi tratamiento con metildopa. Pero vean, su efecto para disminuir la presión arterial empieza a las 6 a 10 horas, ¿no? Y puedo esperar hasta 24 horas para que para que yo esté segura de que ya está haciendo su efecto. Entonces puedo empezar con mi paciente a nivel, ni bien yo le diagnostique y sé que está gestando desde el primer trimestre, sí, ¿no? Sus efectos adversos le va a producir cansancio, problemas de sueño y depresión. El labetalol es otro medicamento que es muy efectivo y es muy bueno, ¿no? Y miren, su tiempo de efecto que va a hacer su efecto para disminuir la presión arterial va a ser en 2 horas. Y su duración de acción hasta 8 a 12 horas. Y sus efectos adversos es el cansancio, bradicardia, pesadillas y hepatotoxicidad. Vean en cambio el nifedipino, que es de acción corta, de 10 miligramos. Es el de 10 miligramos.
su tiempo que me va a hacer el efecto inmediato para que disminuya la presión a los 10 a 15 minutos. Duración hasta 3 a 4 horas, pero me va a producir cefalea, flashing, taquicardia y palpitaciones. Entonces el nifedipino de acción corta, si yo tengo una paciente con emergencia, puedo utilizar, vean, es mucho mejor que si utilizo una paciente a las 2 horas, ¿no? El abetalol, ay, perdón un momento, cielo. El abetalol, en cambio, su tiempo de efecto es a las 2 horas, ¿no? En cambio, miren, el nifedipino a los 10 a 15 minutos ya está disminuyendo la presión arterial. Pero aquí lo que tenemos que saber también en una gestante es que yo si quiero bajarle la presión y está con una emergencia hipertensiva, utilizo el nifedipino, sí, pero no tengo que darle por vía sublingual, está contraindicado. ¿Por qué? Porque si yo uso por vía sublingual, el efecto va a ser muy rápido, directo, ¿no? De tal modo que me puede producir robo coronario, ¿no? Y hacer un infarto. Entonces, no va a llegar, y encima voy a disminuir el flujo placentario al bebé, ¿no? Entonces el nifedipino sí es muy bueno, mejor que el abetalol tal vez, porque ya miren, el efecto que disminuye están 10 a 15 minutos. ¿No? En cambio el abetalol a las 2 horas sí empieza a disminuir la presión arterial. Pero el de 10 miligramos, ¿no? A los 10 a 15 minutos. Pero nunca darlo por vía sublingual, vía oral. El nifedipino, en cambio, el nifedipino de 10 miligramos es de acción larga, ¿no? Su efecto empieza recién a verse a la hora, 2 horas, pero su efecto me va a durar hasta las 24 horas, ¿no? Y lo bueno del nifedipino de 30 miligramos de acción larga es que me va a producir menos incidencia de efectos colaterales. Metildopa máximo, ¿cuánto puedo usar? 3 gramos por día. La betalol, miren, va a producir cansancio, bradicardia, pesadillas, ¿no? Y el nifedipino, la máxima dosis que yo puedo utilizar es de 120 miligramos por día. 120 miligramos por día. Entonces, miren, este es un cuadro interesante del abetalol y del nifedipino. Miren cómo va a bajar la presión arterial la betalol versus nifedipino, ¿no? Están iguales. Miren, ¿no? Este es la betalol y este es nifedipino de acción corta. La betalol y nifedipino de acción corta. Y acá este es en uno de los estudios, o sea, los dos están iguales. En cambio, hay otro estudio incluso donde se ve que el nifedipino tiene una mejor acción que la betalol. Entonces, la betalol versus nifedipino, pues nifedipino tiene una mejor acción, actúa más rápido y lo bueno es que lo tenemos a la mano, ¿no? ¿Y cómo puedo utilizar yo el nifedipino en mis pacientes, por ejemplo, aquellas con una crisis hipertensiva? Miren, puedo empezar con 10 miligramos, espero 15 a 20 minutos y le puedo dar otra dosis de 10 miligramos e ir midiendo su presión. No baja la presión tanto, entonces puedo volver a usar 3, 4, hasta 5 dosis en 15 a 20 minutos. ¿No? O sea, en una hora, tengo hasta una hora para poder bajar la presión, mientras voy coordinando de pronto la referencia a al centro de salud de referencia, ¿no? Entonces, vean que el nifedipino es un muy buen medicamento para bajar la presión en gestantes. El otro medicamento también interesante que me ayuda para poder hacer el seguimiento y poder tratar a mi paciente es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se usa también ¿para qué usamos el sulfato de magnesio? Para la prevención de preeclampsia severa, o sea, de convulsiones, tratamiento de las convulsiones. La idea de utilizar el sulfato de magnesio no es tanto para disminuir la presión, sino es para evitar las convulsiones, o sea, de que haya eclampsia.
¿Y cómo utilizo el sulfato de magnesio? Tengo que utilizar 5 ampollas que me van a hacer 50 cc y lo diluyo en cloruro de sodio, en 50 cc de cloruro de sodio. Se diluye bien y en un frasco de Volutrol de 100 cc puedo ir administrando a mi gestante. ¿Y cómo administro? Para eso a la gestante tengo que ponerle en lo posible 2 vías periféricas y de grueso calibre, de preferencia 16 o 18. Si es 18, mucho mejor. La dosis inicial de ataque es de 4 gramos en 15 minutos y después, o sea, en 15 minutos, miren, 4 gramos tengo que dar, o sea, de los 50 cc que he preparado, 40 ya le tengo que dar en 15 minutos. Y después dar una dosis de mantenimiento de 1 gramo 10 cc por hora. Mantengo la infusión en 24 horas. Que es importante también saber con el uso del sulfato de magnesio, siempre tengo que colocar una sonda Foley a mi paciente. ¿Por qué? Porque me ayuda para monitorizar a la paciente en busca de los efectos colaterales productos del sulfato de magnesio, ¿no? Y tengo que tener el antídoto a la mano. ¿Cuál es el antídoto? El gluconato de calcio. Entonces yo utilizo el gluconato de calcio, ni bien vea los efectos colaterales que me van a producir el sulfato de magnesio. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tengo que yo ir controlando en mi paciente con que la trato con sulfato de magnesio? Tengo que ir viendo los reflejos osteotendinosos, porque el sulfato de magnesio lo que hace es desaparecer o sea, ¿cómo yo me doy cuenta de que está haciendo una intoxicación por sulfato de magnesio? Porque desaparecen los reflejos osteotendinosos, porque la frecuencia respiratoria empieza a incrementar, ¿no? Porque recuerden que produce edema agudo de pulmón, porque produce anuria, entonces por eso es que tengo que ponerle sonda Foley a mi paciente e ir haciendo un balance hídrico, ¿no? Si está orinando o no mi paciente. Para eso es que yo utilizo la sonda Foley, ¿no? Y ver también si hace o no taquicardia. Entonces, todo esto es la clave azul, ¿no? La clave azul se llama al tratamiento de rescate de preeclampsia, ¿no? Una paciente con preeclampsia. Para eso necesito un trabajo coordinado, simultáneo de todo el equipo de salud. La idea es evitar la muerte materna y por lo menos trabajar en equipo. ¿Para qué? Para prevenir, ¿no? Preeclampsia severa, eclampsia y el síndrome HELP. Entonces, como conclusión de esta primera parte, es que el primer trimestre del embarazo es una clave, es importante para estratificar los riesgos, ¿no? Tengo que ver los factores de riesgo para yo poder saber de esa manera si mi gestante es una potencial paciente con preeclampsia, con signos de severidad o no. El seguimiento de las pacientes con alto riesgo de desarrollo de preeclampsia debe ser realizado a partir del segundo nivel de atención. O sea, eso significa que yo nunca, estando en un primer nivel de atención, voy a hacer el seguimiento de mi paciente con preeclampsia. No, esa paciente necesita una referencia lo más pronto posible para que se haga sus controles. La intervención clave para disminuir el riesgo de preeclampsia es el uso de aspirina a partir de las 12 a 14 semanas, ideal entre las 12 y 14 semanas. La dosis de 100 a 150 miligramos vía oral cada noche, de preferencia en la noche porque se absorbe mejor, la paciente descansa bien y el efecto vasodilatador actúa mucho mejor si se da en la noche. Esto hasta las 36, 37 semanas. El manejo específico de los trastornos hipertensivos del embarazo es terminar la gestación lo más que se pueda, ¿no? El antihipertensivo de elección, como hemos visto, es el nifedipino para presiones arteriales más de 160 a 110. Y yo puedo estar dándole un tratamiento de control con metildopa. Y el sulfato de magnesio debe ser brindado a toda paciente con preeclampsia severa o eclampsia como medicamento de elección. ¿Para qué? Para prevenir convulsión. Entonces, sulfato de magnesio utilizo para evitar convulsión de mi paciente, ¿ya? Esa es la manera como yo tengo que tratar a una paciente con preeclampsia.
Esta es parte de la fisiopatología que les decía. Miren, lo importante de entender cómo es esta migración del trofoblasto, ¿no?, a las células endoteliales. Ay, bueno, a las células endoteliales, ¿no? Que están alrededor de la decidua basal, ¿no? Y miren después como en una gestación normal, esta migración del trofoblasto va a invadir todo el, todo el contorno de la célula muscular, ¿no? Todo el contorno de la célula muscular para disminuir la resistencia. ¿Okay? La idea es que acá disminuya la resistencia. ¿Para qué? Para que haya un mejor flujo que llegue a la placenta y por lo tanto al feto, ¿no? Entonces, esta parte es importante, como les decía al inicio, es importante para entender toda esta fisiopatología de la preeclampsia. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar aquí el día miércoles. Continuamos, vamos a hacer la prevención de la preeclampsia. Ya, ¿cómo se previene? Hay varios factores que se pueden utilizar, que se deben de utilizar, ¿no? Y la idea es prevenir que haga los efectos severos de la preeclampsia, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Si no hay alguna pregunta. Doctora, buenas tardes. ¿Sí? Soy Nelly Luna Vivanco, doctora. No pude decir presente, pero sí puse en el chat al momento en el que llamó la asistencia. No sé si me podría considerar, por favor. También Brandon, recién he visto. A ver. Bueno, no hay ninguna pregunta, jóvenes. Bueno, pero igual vas a exponer para la siguiente. Ya les voy a dar un tema, ¿ya? Es Noelí Majur y Brandon. Sí, doctora, está bien. Sí. ¿Brandon está? Brandon.